En este vídeo vamos a ver cómo utilizar herramientas para visualizar nuestros datos. Estas herramientas también nos pueden servir para hacer un aprendizaje no supervisado. Nosotros en este vídeo vamos a utilizar el conocido dataset MNIST, que es un conjunto de datos de números, de imágenes representativas de números, del 0 al 9, escritas por personas, que se utiliza pues para medir, o se utilizaba antiguamente para medir la benevolencia de los sistemas de clasificación. Ahora, pues bueno, como los sistemas de clasificación han evolucionado muchísimo, este conjunto de datos la verdad es que ha quedado un poco desfasado porque de ser un conjunto de datos difícil ha pasado a ser un conjunto de datos que es muy sencillo de resolver, pero a nosotros nos sirve para, digamos, realizar este ejercicio, que yo creo que será interesante. Bueno, lo primero que vamos a hacer va a ser importar esos datos. Eso, al ser una librería, o sea, al ser un conjunto de datos muy conocidos, pues está en todas las librerías, en todas las típicas librerías de aprendizaje automático, ¿vale? Entonces, bueno, lo primero que hacemos es importar la librería que nos va a servir para visualizar datos. Matplotlib import también NumPy. NumPy es una librería que nos sirve para tratar con tensores, ¿de acuerdo? Digamos, con matrices de varias dimensiones. Pandas, que Pandas es una librería que nos sirve para tratar los datos como si fueran una hoja de cálculo, ¿de acuerdo? Y hacer un tratamiento eficiente, digamos, nos permite utilizar Python, por decirlo así de alguna manera, en cálculos que habitualmente realizaríamos en un Excel, por decir algo, ¿de acuerdo? Seaborn, que también nos servirá para hacer una visualización de los datos más sofisticada. Y sklearn, que es la librería donde encontraremos el conjunto de datos de MNIST. ¿De acuerdo? Y después sklearn manifold, donde encontraremos los algoritmos para realizar este aprendizaje. Ejecutamos esta librería. Para poder visualizar con Matplotlib en este notebook es necesario ejecutar esta directiva. Y ahora lo que hacemos es importar los datos. Tenemos data, el conjunto de la librería datasets, decimos fetch open machine learning, le decimos que queremos coger MNIST 784, versión 1, y que nos devuelva los datos, tanto de las propias imágenes como de la etiqueta de esas imágenes, el etiquetado de esas imágenes, ¿de acuerdo? Ahora nos lo está recuperando.
el 784 es debido a que son imágenes de 28 por 28, son pequeñas, son imágenes pequeñas. Y es el número de píxeles totales de cada imagen. Vamos a ver que se toma su tiempo. Ahora realizaremos una visualización de esos datos para que veáis, los que no lo hayáis visto antes, la forma que toman, ¿no? Por ejemplo, lo primero que vamos a hacer es, digamos, convertir las imágenes, ¿de acuerdo? Images, vamos a llamarle, o pixel values, ¿vale? Y targets, digamos que serían las etiquetas que les hemos dado. Esto, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, veremos pixel values .shape, porque seguramente será un numpy, ¿vale? Vemos que tenemos 70.000 imágenes de 784. 784 es el 28 por 28 que hemos dicho. Y si vemos el targets, pues tendremos las 70.000 etiquetas, entiendo, ¿vale? 70.000 etiquetas. Vale. Vamos a ver targets, por ejemplo. Aquí las tenemos, ¿de acuerdo? Categorizadas. Son de tipo category. Esto, digamos, es un pandas, ¿de acuerdo? Pero nosotros vamos a convertir este targets a enteros, ¿de acuerdo? Targets type int. De forma que ahora lo que tendremos será $70.000 enteros, ¿de acuerdo? Que a nosotros nos interesa tener los valores en números enteros. ¿De acuerdo? Ahora lo que podemos hacer es, bueno, para que veáis, por ejemplo, una imagen, pues una imagen, vamos a coger una cualquiera, pixels vals, creo que le he llamado, sí, pixels vals, yo qué sé, la 345, por decir algo. Y lo vamos a mostrar como un array, ¿sí? Con una matriz de 28 por 28. Es decir, vamos a esos 784 los vamos a distribuir como realmente deberían ser. Es una imagen, la 345 concretamente. Aquí tenemos un pequeño problema, nos dice. Pixel, vamos a ver, pixels false. Vale. Pixels false, values. De acuerdo, ahí tenemos el array. Nosotros queremos la 345, hemos dicho.
aquí estamos haciendo algún error. Pixel Pulse Head, digamos, en un data frame nos diría lo que es, ¿de acuerdo? Vale. Cinco rows de 784. Bueno, los Pixel Pulse, le vamos a decir iLock, ¿de acuerdo? Vamos a hacerlo como es un pandas, lo vamos a hacer con iLock. En la 345. Vale, bueno, pues ahora lo haremos así. ¿De acuerdo? Ese es, digamos, lo devuelve como como un objeto pandas, es decir, como una hoja Excel, digamos, entre comillas, no es una hoja Excel, es un objeto pandas, donde en cada una de las filas hay una imagen. Pues bueno, con esta operación nosotros lo que cogemos es la fila número 345 del data frame, ¿de acuerdo? Lo que vemos. Vale, pues Pixel Pulse iLock, ¿de acuerdo? Reshape 2828. Bueno, espera, tenemos aquí. Primero lo convertiremos a values en un py y después haremos el reshape, ¿de acuerdo? Entonces esto lo pondremos en lo que le hemos llamado una imagen, que es esto. Bueno, ahora sí que ya tenemos la imagen. Tenemos un plot show. Esto lo pondremos en otra celda mejor. Plot show, im show, image show, una imagen y el color map, pues como digamos son monocromo estas imágenes, pues que lo muestren en gris, ¿de acuerdo? No hemos definido PLT, PLI, mal, PLT. Y bueno, en este caso, esto vemos que nosotros, o yo mismo, diría que es un 1. Nosotros podríamos ir ahora a las targets. 345 y ver cómo está identificado, está identificado 1, ¿de acuerdo? Lo mismo, esto siempre en 345, bueno, podríamos hacer una función para que pusiéramos el número y nos devolviera la imagen y target, pero bueno, a efectos de mostrarlo, digamos la 5678, ¿vale? La 5678. Esto es un 5 y está etiquetado como un 5, ¿de acuerdo? Bueno, pues esa es la pinta que tienen todas las imágenes de MNIST. Ya os digo, este conjunto de datos fue un conjunto de datos muy famoso, en el cual se empezaron a hacer las primeras pruebas con las redes neuronales de inicio, hasta que, bueno, al final estas redes neuronales pues ya funcionaban muy bien y prácticamente todas las pruebas que se realizaban pues se conseguía clasificar en un 99,9%, digamos, el conjunto de datos. Entonces quedó superado y salieron otros conjuntos de datos más complejos, ¿no? El más famoso últimamente, pues ImageNet, ¿no? Antes de ImageNet aparecieron otros más, como después de este, por ejemplo, apareció Cypher, del conjunto de datos Cypher, varios y otros, ¿vale? Pero bueno, nosotros, vuelvo a repetir, que los efectos de lo que estamos haciendo ya nos sirven. Vale, entonces ahora podríamos hacer una visualización
con PCA primero, ¿de acuerdo? PCA, como bien sabéis, PCA es un, digamos, es un sistema de descomposición un sistema de reducción del tamaño dimensional, ¿de acuerdo? De un conjunto de datos, que nos puede servir a efectos de compresión de los datos o a efectos de visualización. Lo que pasa es que esta reducción de la dimensión la hace en base, es una reducción lineal. Entonces esa reducción lineal pues tiene sus limitaciones, es decir, si tu conjunto de datos de origen puede ser reducido de forma lineal a una dimensión menor, entonces PCA te va a funcionar bien. Pero si el conjunto de datos con el que estás trabajando es un conjunto de datos que no es lineal, digamos, es decir, que no puedes expresar de forma lineal toda la diversidad representada por todas las dimensiones de tu conjunto de datos en unas dimensiones menores, pues entonces, digamos, PCA no funcionará bien. Bueno, vamos a ver cómo se comporta en este conjunto de datos. Normalmente las imágenes son profundamente no lineales, ¿de acuerdo? Con lo cual PCA no suele funcionar bien con imágenes. Pero, bueno, dependiendo de qué imágenes, podría funcionar bien. Pero con las imágenes naturales normalmente. Entonces, bueno, vamos a importar a PCA. Dos componentes, ¿vale? Es decir, vamos, ¿esto qué quiere decir? Que lo que queremos es utilizar PCA para queremos utilizar PCA para transformar un vector multidimensional en dos dimensiones. Entonces, view, vamos a hacer un PCA fit transform, ¿vale? Y aquí le vamos a poner los píxeles vals. Ahora nos está haciendo esa transformación, nos está convirtiendo esos conjuntos de datos, esos 70.000 elementos. Está buscando una transformación lineal que, digamos, minimice el error de forma que nos devolverá los dos primeros componentes de esa descomposición lineal estipulada, que digamos hace una descomposición lineal con todos los componentes y escoge los dos primeros, ¿de acuerdo? Esto lo haremos. Esto si no lo volverá a ejecutar otra vez. Y bueno, nos ha devuelto lo que esperábamos, ¿no? Las 70.000 elementos con dos dimensiones. Aquí, para no perdernos, digamos, hemos empezado el vídeo diciendo que queríamos realizar una conversión, o sea, que queríamos hacer una visualización de nuestros datos, ¿vale? Y que esa visualización de esos datos también nos pudiera servir como un aprendizaje no supervisado de nuestros datos. Entonces, lo primero que hemos hecho es una transformación lineal. Una transformación lineal de nuestros datos, esas imágenes, mediante PCA en vectores de dos dimensiones. Entonces, esos vectores de dos dimensiones, ahora lo que vamos a hacer es los vamos a visualizar. Vamos a hacer scatter, un scatter plot, view. La primera dimensión, la segunda dimensión,
y el color le vamos a decir que ponga las etiquetas, con lo cual como etiquetas tenemos distintas, en principio esto lo que hará será, nos va a hacer una visualización del scatter, del plot XY, digámoslo así, de todos los datos con todas las etiquetas. No se me va a dar targets. Vale, vemos que la transformación lineal no ha sido demasiado efectiva para realizar una separación de las etiquetas, ¿vale? Como era de esperar. Ya hemos dicho que las imágenes no suelen ser conjuntos de datos que se comporten de forma lineal, con lo cual, bueno, pues hemos obtenido eso, digamos, una madeja de puntos que no están separados por las clases. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es utilizar un algoritmo no lineal, ¿de acuerdo? Muy conocido, como es TSNE, para realizar, digamos, la conversión desde ese espacio de 7, 8 o 4 dimensiones a un espacio de 2 dimensiones, utilizando esa transformación estocástica, bueno, con su algoritmo concreto de TSNE, ¿de acuerdo? Entonces, en base a eso, vamos a ver si ese algoritmo es capaz de realizar esta separación. Vale, entonces, para ello, primero tenemos que instanciar a TSNE, ¿de acuerdo? Antes hemos importado la librería Manifold, que es donde tenemos a TSNE, y entonces ahora vamos a hacer TSNE Manifold TSNE. Lo mismo, el número de componentes que nosotros queremos obtener como salida, porque como nosotros lo que queremos es visualizar esos datos, pues escogemos 2 componentes o con mucho 3. La verdad es que con 3 no siempre la visualización es tan eficaz como con 2 componentes. Entonces vamos a poner 2 componentes y como es un algoritmo estocástico y nosotros queremos que haya repetibilidad en los resultados, pues vamos a fijar el random state a un valor concreto. ¿De acuerdo? Bueno, ya tenemos la clase preparada y entonces decimos los datos transformados, ¿vale? Transform data. Transform data será tsne.fitTransform. ¿De acuerdo? Entonces aquí estamos haciendo, digamos, ejecutando la transformación con los pixel vals. Vamos a ver si con los 70.000 píxeles, o sea, 70.000 imágenes, es suficientemente rápido o no. Porque suele ocurrir TSNE, el problema de TSNE es que es un algoritmo que tiene una limitación en el número de elementos del conjunto de datos que puedes utilizar para que funcione de una forma rápida. Por eso, después de TSNE han salido otros algoritmos que te permiten realizar estas transformaciones no lineales que son más, digamos, eficientes en cuanto a tiempo. Por ejemplo, está el conjunto de sistemas de transformación no lineal basados en UMAP, ¿vale? Que son más eficientes. TSNE la verdad es que está muy bien, funciona muy bien, pero tiene ese problema, ¿no? Con la limitación que tiene con el número de elementos que se pueden utilizar.
Si vemos que tarda mucho, haremos cortaremos el número de elementos y pues lo haremos con 3000 o 4000 elementos, que sabemos que irá más rápido. Ahora está tardando su tiempo. Bueno, si acaso a efectos, vamos a parar la ejecución y a efectos, digamos, de este vídeo, yo creo que nos vamos a conformar con 3000 elementos, ¿de acuerdo? Con 3000 elementos nos vamos a conformar. Fit transform, pixel vals. Nos vamos a, digamos, vamos a hacerlo únicamente con 3000 elementos. Por esto que os digo que TSNE, digamos, tiene esa limitación en el número de elementos que puede ejecutar. Y con esto será suficiente. Con esto que estamos haciendo en realidad, pues estamos reduciendo la transformación no lineal a 3000 elementos. Es decir, en vez de considerar los 70.000 elementos que tiene el conjunto de datos en su completo, pues únicamente estamos haciendo esa transformación con 3000 elementos. Como esos elementos están, digamos, puestos de forma aleatoria, digamos, pues estamos haciendo con 3000 números distintos, que no son los 70.000, pero bueno, es de esperar que con 70.000 esa transformación fuera mejor. Si el algoritmo permitiera realizar esa transformación. TSNE estamos viendo que no, o que nos llevaría demasiado tiempo, pero podríamos utilizar otros como un map. Venga, vamos a ver. Ya lo tenemos hecho. Y bueno, vamos a hacer igual que antes. Bueno, primero vamos a ver. Si hemos obtenido lo que esperábamos, que son 3000 elementos en 2, y ahora igual que hemos hecho con el scatter de PCA, que hemos visto que el PCA no era demasiado efectivo realizando la separación, pues vamos a hacer lo mismo con TSN. ¿De acuerdo? Con las etiquetas, las 3000 primeras. Y bueno, vemos justamente aquí, vemos que a pesar de no ser perfecto, ¿de acuerdo? La separación de los números de las imágenes pues es mejor que en el caso lineal, ¿vale? Hasta nos puede servir esta visualización de los datos como una especie de clasificador no supervisado, porque nosotros en la transformación de TSN para la visualización sí que hemos utilizado las etiquetas, pero para realizar la transformación en lineal mediante TSN no hemos utilizado las etiquetas. Y vemos, ¿no?, que el azul fuerte, por ejemplo, están completamente separadas, el verde claro también, ¿vale? Luego tenemos un lila,
tenemos un azul, aquí hay una separación clara de este conjunto de datos, ¿vale? Habría que ver qué número es, este otro de aquí, este otro de aquí. Aquí vemos que hay una interferencia, ¿de acuerdo? La separación entre estos dos números no es perfecta, ¿de acuerdo? Pero, pero bueno, hemos conseguido una separación superior, ¿de acuerdo? ¿Para qué nos sirven estos algoritmos como TSNE, por ejemplo? Más que los lineales, que ya hemos visto que los lineales para conjuntos de datos numéricos pueden ser útiles, pero para imágenes directamente hay que descartarlos, ¿vale? ¿Para qué pueden ser útiles estos elementos? Bueno, pues para hacer una primera visualización de los datos de los que dispones, para ver si tus algoritmos son capaces de encontrar diferencias importantes entre los elementos que dispones en el conjunto de datos, y en base a eso pues realizar tus modelos mentales que te puedan servir pues para mejorar la separación de lo que llevas entre manos, ¿vale? Incluso aquí, por ejemplo, ahora nosotros podríamos hacer un plot interactivo que nos permitiera identificar cuáles son los elementos, de forma pues que nosotros pues dijéramos, ostras, pues este punto de aquí y este punto de aquí, esta diferencia que hay entre estos dos puntos que el algoritmo no lo ha visto, a ver qué números son. Pues ostras, pues son el 1 y el 7, por decirlo, no lo sé, y en base a eso pues nosotros podríamos pues realizar un estudio. Pues si queréis, hasta lo podemos intentar hasta de preparar, ¿vale? Esto se hace con una librería que se llama Bouquet. Vamos a intentar a ver si soy capaz de hacerlo, que eso me parece un tema interesante para complementar ese trabajo que hemos hecho ahora. Espera, a ver si me coge Bouquet. Vale. No quiero importarla de directa, pero vamos a hacer from Bouquet. Punto io, parece que sí que está. Cargar la librería en Colab. Output notebook shop from bouquet.modals import column data source from bouquet. ¿Qué voy a hacer aquí? Ahora mismo lo que voy a hacer es este plot que hemos hecho, este plot que tenemos aquí de TSNE, en el cual tenemos mezcladas diferentes etiquetas. Nosotros lo que queremos es poder, mediante el ratón, pues pasar por encima de la gráfica, y de forma interactiva que el ordenador pues nos identifique los puntos. De esta forma nosotros nos podamos hacer una idea mejor de qué puntos ha sido capaz de separar y qué puntos no ha sido capaz de separar y por qué. Entonces, en base a eso, nosotros nos hagamos nuestros modelos mentales y podamos adaptar los mecanismos de identificación de esos datos, o los modelos que podemos utilizar para mejorar la separación de los datos, ¿no? Esto como Bouquet requiere la utilización de, o sea, mostrar interactivamente los datos, pues bueno, hay que ejecutar esta función sobre el notebook para que eso, digamos, el JavaScript o lo que fuera de la página web que tenemos ahora mismo en marcha, pues para que funcione de forma adecuada, ¿vale? Entonces,
Vale, yo creo que teníamos de salida, tenemos a TSNE, ¿no? ¿Cómo le hemos llamado? A TSNE, Transformed Data. Transform Data. Vale, que es un array. Vale, entonces, esto lo vamos a poner en un data frame de pandas. ¿Vale? Lo que hemos dicho antes de la hoja Excel. ¿Vale? Pues vamos a poner los datos transformados, ¿vale? Y a sus columnas le vamos a llamar X e Y. Digamos aquí lo que hemos hecho ahora. Si todo ha salido bien, pandas head lo que nos hace es nos muestra la cabecera de los datos. Vamos aquí. Tenemos aquí. Perdón, esto me he equivocado. TF le llamaremos, ¿no? TF le llamaremos. Me he equivocado. Ahí, ahora me he cargado porque he ejecutado esto, pero bueno, volvemos a ejecutar para que Panda se vuelva a ejecutar. Porque aquí digamos, al decir que que PD era otra cosa, pues lo ha instanciado. Bueno, esto es porque me da un error arriba. Vamos a ver. Así. Y falta un paréntesis. Vale. Entonces, hemos puesto en un data frame esto. Y vemos aquí la cabecera, ¿vale? Esto es la hoja Excel, entre comillas, que yo os decía. Tenemos los datos, ¿no? X, Y, los primeros 4 datos de los 3000 a los que hemos transformado. Entonces, como queremos hacer el plot interactivo, ese es nuestro objetivo, no lo perdamos de vista. Pues bueno, ahora voy a coger de aquí, que yo tengo aquí de otros. Esto como es un poco largo y lo tengo aquí de otros trabajos, pues voy a coger este código y lo vamos a copiar aquí. ¿Vale? From Booker Models, import hover tool. Hover tool, digamos, es la función que nos va a decir qué es lo que se va a mostrar cada vez que nosotros pasemos por encima de... Aquí falta información, pero aquí falta información porque he visto abajo ponemos label, pero claro, si no está el label, digamos, aquí habría que añadir también la label, ¿de acuerdo? Df label, ¿de acuerdo? Df label es igual a targets, las 3000 primeras, ¿de acuerdo? Y además df label debe ser df label as type, vale, hay que convertirlo a string. Y ahora tendremos aquí las etiquetas, ¿de acuerdo? Ahora tenemos X, Y, la etiqueta. Entonces ahora, en base a esto, sí que el hover tool le podemos que nos coja la etiqueta. ¿Vale? Bueno, esto, digamos, es, si miras la información de buque, digamos, pues es el column data source para que vaya a la columna del data frame a buscarlo, ¿de acuerdo? O sea, bueno, vamos a ver.
import hover tool, digamos, nos muestra la información que va a mostrar. Creamos un scatterplot, ¿vale? Ponemos la fuente de los datos que vamos a consultar, que queremos mostrar interactivamente. Hacemos, digamos, preparamos la definición de color. Es que esto no quería mostrarlo de hecho porque eso era un poco complicado, pero bueno, ya que me he puesto, pues nada, ¿no? Lo mostramos. Y finalmente hacemos el scatterplot, ¿vale? Scatterplot, la X, la Y, alfa, color map, fuente y show figure scat. Figure scat is not defined. A ver si lo hemos definido. No lo hemos definido. A ver, un momento. El ratón. A ver. No lo hemos definido. Sí, ¿no? Debería estar aquí arriba. Figure scat está aquí. Figure scat. No lo habíamos ejecutado quizás. No lo habíamos ejecutado. Vale, y aquí tenemos el scatterplot con hover tool, lo que hemos dicho, ¿no? Entonces, ¿esto por qué lo hemos hecho? Es un poco complicado, ya hemos visto, pero bueno, si miráis la documentación de hover tool lo podréis ver, o si no, bueno, aquí tenéis el código. Digamos, resumen de la cosa que ya tenemos terminada, y ahí vamos a terminar aquí. Y bueno, viendo lo que hemos hecho ahora, ¿eh? Tenemos un conjunto de datos de MNIST, que son imágenes de números. Esas imágenes de números nosotros hemos querido visualizarlas inicialmente antes de hacer ningún trabajo de clasificación. Para ello hemos utilizado inicialmente un modelo de visualización. Bueno, esto es una de las imágenes que tenemos, ¿vale? Hemos hecho primero una transformación lineal mediante PCA a 2 dimensiones. Vemos que PCA no es capaz de separar las imágenes por clases, ni siquiera de forma ligera. Bueno, un poco sí, pero digamos que tenemos ahí esa madeja de puntos que son difíciles de diferenciar. Como era de esperar, sabemos, las imágenes son elementos muy no lineales, entonces la transformación de los 784 píxeles de cada imagen en 2 dimensiones de forma lineal no funciona. A continuación hemos hecho una separación de los puntos mediante TSNE. Hemos visto que TSNE es una separación, digamos, no lineal, ¿vale? Estocástica. Y esa separación con TSNE hemos visto que con las 70.000 imágenes es un proceso muy lento, ¿vale? Que igual tendríamos problemas de tiempo-memoria más adelante, y lo hemos limitado a 3.000, ¿vale? Que a efectos de visualización de los datos, visualizar una muestra de 3.000 sobre los 70.000 puede ser una muestra representativa, es decir, que lo que hemos hecho no está mal, es decir, una muestra de 3.000 elementos sobre los 70.000 pues se puede considerar una muestra representativa, entonces nos puede servir a efectos estadísticos, digamos, a ver cómo se comportan nuestros datos, pero no como una visualización del conjunto total de datos. Hemos visto que se muestra mejor que en el caso lineal, incluso tenemos una separación clara de los distintos elementos, algunos de ellos no. Entonces, de cara a poder identificar cuáles son estos elementos que no es capaces de separar, hemos dicho vamos a hacer un plot interactivo que nos permita pasar por encima del plot e identificar cada uno de los puntos, de forma que así tenemos más información previa a continuar nuestro análisis, ¿no? Entonces hemos utilizado la librería Bouquet, ¿de acuerdo? Con el hover tool. ¿Para qué?
pues para hacer este plot interactivo. Entonces, este plot interactivo, por ejemplo, aquí, ¿vale? Sabemos que el índice 593, ¿de acuerdo? Que tiene la etiqueta 1, está aquí, ¿de acuerdo? Entonces vamos viendo, ¿no? Esto, vemos que este rojo, claramente, esto es cloro, está muy bien, este plot está muy bien, pues por esto, ¿no? Vemos que aquí, digamos, los unos caen en este mapa, ¿de acuerdo? Aquí tenemos los 5, ¿de acuerdo? Aquí tenemos los ceros, vemos que los ceros es uno de los elementos que claramente sabe diferenciar. Y aquí vemos un outlier, un posible outlier que este gráfico nos permite identificar, este de aquí. El índice 2636 está etiquetado como 8 y lo ha puesto aquí. Pues vamos a ver, ahora podríamos ir aquí al 2636 y decir, ostras, pues el 2636, que me dice que es un 8. A ver qué pasa. Bueno, pues lo es, ¿de acuerdo? Lo es. Pues bueno, hemos visto que no es perfecto nuestro conjunto de datos, y este outlier que marca aquí no es realmente un outlier, sino que está bien identificado, y bueno, no ha sido capaz nuestro conjunto, nuestro TSNE, de identificarlo adecuadamente. Pero bueno, vemos que aquí están los ceros, estos son los unos, estos son los doses, estos son los ochos, y este sí que ha sido un caso excepcional que no ha clasificado adecuadamente, pero aquí sí que vemos que es una limitación de nuestro, realmente es una limitación de nuestro modelo de visualización, la separación de estas dos clases. ¿Qué clases son estas? Pues son los cuatros. Yo había dicho 7 y unos, pues no, me he equivocado, los cuatros. Y los 9. Entre 4 y 9, TSNE, con estos parámetros que hemos definido, bueno, los que hay por defecto, pues no es capaz de separarlos. ¿De acuerdo? El 7 está aquí arriba. Y el 1, pues bueno, el 7 y el 1, que eran los que yo pensaba, sí que los ha sido capaz ¿de acuerdo? Pues bueno, pues aquí nos vamos a quedar, ¿de acuerdo? Como resumen, pues bueno, esta visualización interactiva también es muy interesante porque nos permite identificar outliers, posibles outliers también, que algunos que no lo sean, ver las características de nuestro modelo y a partir de aquí pues tomar decisiones de diseño de los modelos de separación de clasificación que utilizaremos con nuestros datos. En próximos vídeos a ver si hacemos un clasificador supervisado para resolver este problema de MNIST. Nos vemos, hasta la próxima.